Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre los conceptos clave del sociólogo francés Pierre Bourdieu: campo, hábitus y capital, y cómo nos ayudan a entender la sociedad, especialmente el mundo de la educación. A veces intentar entender por qué pasan ciertas cosas en la sociedad, las desigualdades, o por qué le damos valor a unas cosas y no a otras. Bueno, se siente un poco como armar un rompecabezas complejo, ¿no? Totalmente. Como si faltaran piezas o no tuviéramos la imagen completa. Exacto. Y ahí es donde Bourdieu, creo, nos da herramientas conceptuales muy, muy potentes, justamente para tratar de armar esa imagen social. Así que hoy vamos a sumergirnos en sus ideas. Vamos a usar como guía una entrevista con él mismo, y también algunos textos que analizan cómo se aplican estas ideas, sobre todo en educación, como en esos ejemplos de los centros para adultos, los CENMA, que se mencionan. Perfecto. La idea es, desempacar estos conceptos, ¿no? Para ver si podemos mirar la sociedad con otros ojos. Sí, y me parece clave empezar por una de las grandes, digamos, ambiciones de Bourdieu. Él quería superar esa división que hacemos siempre entre lo individual, lo subjetivo, y las estructuras sociales, lo objetivo. Como si fueran dos mundos separados. Justamente, él dice, no hay que elegir, hay que buscar el puente. Lo social, nos dice, existe de dos maneras al mismo tiempo. Existe afuera nuestro, en las instituciones, en las leyes no escritas, en las relaciones de poder. Lo objetivo, digamos. Eso, pero también existe adentro nuestro, en nuestra cabeza, en el cuerpo, en cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos casi sin pensarlo. Interesante eso de la doble existencia. O sea, no somos ni títeres de la sociedad. Ni tampoco agentes totalmente libres que flotan en el vacío. Claro. ¿Y cómo conecta él esos dos polos? Porque suena complicado no caer en simplificaciones. Bueno, lo hace justamente a través de sus conceptos centrales: campo, capital y hábitus. Él propone algo que llama estructuralismo constructivista. Suena un poco técnico, pero la idea es: A ver. reconoce que sí, que hay estructuras objetivas, cosas que existen más allá de nuestra voluntad, ¿no? Como diría Marx, pensemos en la economía, las clases sociales. Ok. Pero al mismo tiempo, esas estructuras no son fijas, no son de cemento. Se construyen y se reconstruyen todo el tiempo por lo que la gente hace, por sus interacciones, sus conflictos, sus luchas. O sea, lo social está en las cosas. Exacto. En cómo se organiza el mundo, eso va a ser el campo, y también está en los cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras disposiciones, y eso va a ser el hábitus. Y él insiste mucho, según leí, en pensar de forma relacional. ¿Qué significa eso exactamente? Fundamental. Es clave. Inspirado en gente como Cassirer, Bourdieu dice: lo importante no son las cosas o las personas aisladas, sino las relaciones entre ellas. Las conexiones, las distancias, las tensiones. Como mirar la red completa, no solo los nudos. Exactamente. Hay que mirar la configuración, el sistema de relaciones. Eso es lo que realmente define la posición de cada uno y las posibilidades que tiene. De acuerdo. Entremos entonces al primer concepto fuerte: campo. Usa la metáfora de un juego, ¿verdad? Eso ya suena más movido que estructura. Muchísimo más dinámico. Imagínate cualquier espacio social donde hay algo en juego y ciertas reglas. El mundo del arte, la ciencia, la política, la economía, la misma educación. Cada uno de esos es un campo. Como canchas distintas con juegos distintos. Tal cual. Cada campo es un espacio de juego con sus propias apuestas. O sea, ¿qué es lo que se valora ahí? ¿Qué se busca conseguir? Prestigio, dinero, poder simbólico, reconocimiento. También tiene sus jugadores, que pueden ser personas, instituciones, empresas. Universidades, por ejemplo, en el campo educativo. Claro. Y tiene sus reglas propias, algunas escritas, pero muchísimas no escritas, que hay que saber para poder jugar bien. Y supongo que como en todo juego hay competencia. Obvio, los jugadores compiten, usan los recursos que tienen, lo que Bourdieu llama capital, que ahora veremos, para tratar de mantener su posición o mejorarla. Ok. Pero acá viene algo clave. Para que el juego funcione, para que la gente se mate compitiendo, tiene que creer en el juego. Tiene que sentir de alguna manera que lo que está en juego ahí vale la pena. Que la apuesta es importante. Exacto. A esa inversión, a esa creencia fundamental, muchas veces inconsciente, en que el juego vale la pena, Bourdieu la llama ilusio.
Ilusio. Suena como a ilusión, pero parece más profundo, como el compromiso con el juego. Es eso. Es estar metido en el juego, invertir energía, tiempo, creer que las reglas y las recompensas son significativas. Es lo que te mantiene enganchado, lo que hace que te importe ganar o perder en ese campo específico. Sin ilusio, el campo no funciona, se desarma. Bien, bien. ¿Y formalmente cómo define campo, más allá del juego? Formalmente, lo define como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones, y estas posiciones se definen, por un lado, por la cantidad y el tipo de capital que tienen los que ocupan esas posiciones. El poder que tienen, digamos. Sí, el poder específico de ese campo, y por otro lado, por sus relaciones con las otras posiciones, relaciones de dominación, de subordinación, de alianza, de competencia. Y antes mencionabas que cada campo tiene su lógica propia. Correcto. A menudo, lógicas muy distintas. El campo económico, bueno, se rige por la lógica de la ganancia, del beneficio. Pero el campo artístico puro, por ejemplo, históricamente se formó oponiéndose a esa lógica comercial, buscando otro tipo de reconocimiento, más simbólico. Claro, lo que te hace ganar en un lado no te sirve en el otro. Exacto. El valor es relativo al campo. Pero una duda que surge es, ¿cómo sabemos dónde termina un campo y dónde empieza otro? Pienso en el arte y el mercado del arte, por ejemplo. A veces los límites parecen borrosos. Totalmente. Y Bourdieu diría que esa es una pregunta empírica, no teórica. Los límites no se definen con una regla abstracta, se ven en la práctica. ¿Cómo? Se ven hasta dónde llegan los efectos del campo, hasta dónde sus reglas, sus apuestas, tienen influencia real. Y además, esos límites son objeto de lucha constante. Los propios jugadores pelean por los límites. Claro, pelean por definir quién pertenece y quién no, quién es un verdadero artista, quién es un científico serio, quién es un buen periodista. A veces los que están adentro intentan subir la vara, poner más requisitos de entrada para mantener afuera a los recién llegados o a los rivales. O sea que el campo no es para nada una foto fija. Es más bien una película de acción con conflictos, estrategias. Exactamente esa es la idea. Es un espacio de luchas permanentes. Los jugadores usan estrategias para conservar su capital, para aumentarlo, para desacreditar el de otros, incluso para intentar cambiar las reglas del juego a su favor. Por eso él prefiere campo a otros conceptos como aparato o sistema, ¿no? Sí, porque aparato le suena muy funcionalista, como si todo encajara perfecto. Y sistema a veces no capta bien la centralidad del conflicto, de las relaciones de poder y de la lucha constante. En un campo siempre hay lucha y por lo tanto siempre hay historia, siempre hay cambio posible. Bien, quedó claro. Mencionaste varias veces capital y ya adelantaste que no es solo dinero. ¿Son como las fichas o las cartas para jugar en cada campo? A ver, desglosemos eso un poco más. Sí, capital para Bourdieu es en esencia cualquier tipo de recurso o poder que sea eficiente, que tenga valor, que te dé una ventaja dentro de un campo específico. O sea, lo que te permite jugar mejor, influir, ganar. Exacto. Te permite ejercer poder, obtener los beneficios específicos que se disputan en ese campo. Y su valor es siempre relacional. Depende del campo. Saber latín y griego antiguo es un capital enorme en el campo de los estudios clásicos, pero probablemente no te sirva de mucho en el mundo de las finanzas. Entendido. ¿Y cuántos tipos distingue principalmente? Él habla sobre todo de 4 tipos principales. El primero es el más obvio. El capital económico, dinero, propiedades. Claro, recursos materiales, plata, acciones, medios de producción. Todo lo que se puede convertir fácil y directamente en dinero. Es el más líquido, digamos. Y vimos en las fuentes cómo su falta impacta directamente, por ejemplo, en la posibilidad de asistir a clases para los estudiantes adultos del SENMA. No tener para el colectivo es una barrera económica concreta. Después mencionaste el capital cultural, que parece central en la educación. Fundamental. Este es clave. El capital cultural incluye los conocimientos académicos, las habilidades técnicas, la educación formal, los títulos, pero también cosas mucho más sutiles. ¿Cómo qué? Como la forma de hablar, el vocabulario, la entonación, los gustos considerados refinados, ocultos,
La familiaridad con el arte, la música clásica, la literatura considerada legítima, es un saber estar, un saber hacer, un saber decir. Y él dice que existe de 3 formas, ¿no? Sí, lo distingue en 3 estados. Incorporado. Es el que tenemos en el cuerpo, como disposiciones duraderas. Saber tocar un instrumento, hablar un idioma sin acento extranjero, tener facilidad para escribir, es fruto de un trabajo largo, a menudo inconsciente, de aprendizaje. El que llevamos puesto. Exacto. Luego, objetivado. Son los bienes culturales materiales que poseemos. Libros, cuadros, discos, instrumentos musicales, una computadora con ciertos programas, Y el último, institucionalizado. que son los títulos, los diplomas, los certificados. Son una forma de reconocimiento oficial, legal, de tu capital cultural. Te dan un valor más o menos constante y garantizado en ciertos mercados, como el laboral o el académico. Bien. Luego está el capital social. ¿Esos serían los contactos? Básicamente, sí. Es el conjunto de relaciones sociales que una persona tiene. Amigos, familia, colegas, conocidos. Pero no es solo la cantidad de gente que conoces. Entonces, ¿qué es? Es sobre todo la capacidad de movilizar esa red, de obtener recursos, información, favores, apoyo, oportunidades a través de esas relaciones. Es el famoso capital de conocidos y reconocidos. En el ejemplo del CENMA, cuando se dice que los estudiantes buscan crear lazos, organizar actividades juntos, bueno, ahí también, quizás sin proponérselo explícitamente, están construyendo capital social. Entendido. Y queda uno, el capital simbólico. Ese suena un poco más etéreo. Lo es, pero es importantísimo. El capital simbólico no es tanto un capital distinto, sino más bien la forma que adoptan los otros capitales, económico, cultural, social, cuando son percibidos y reconocidos como legítimos dentro de un campo. A ver, un ejemplo. Pensá en el prestigio, el honor, la reputación, la autoridad que se le concede a alguien. Por ejemplo, el reconocimiento que tiene un gran escritor como Borges o un científico premiado. Ese reconocimiento es capital simbólico. No viene de la nada. Se apoya en su capital cultural, su obra, su saber, pero es algo más. Es la legitimidad que le otorga el campo. Es como la magia que convierte los otros capitales en autoridad reconocida. Exactamente. Es ese plus de reconocimiento, de legitimidad, que hace que el poder de alguien, basado en su capital económico, cultural o social, no se vea como una imposición arbitraria, sino como algo merecido, natural, justificado. Otorga autoridad. Aquí es donde para mí se pone realmente interesante el análisis, sobre todo pensando en la educación y el capital cultural. La entrevista a Bourdieu que usamos de base es muy clara en esto. La familia transmite muchísimo de este capital, mucho más de lo que solemos admitir. Totalmente. Es un punto central de su crítica al sistema educativo. Heredamos de la familia no solo bienes materiales, sino formas de hablar, de pensar, hábitos de lectura, disciplina de trabajo, una relación con la cultura, un montón de cosas que forman nuestro capital cultural incorporado. ¿Y la escuela qué hace con eso? Ahí está la paradoja que denuncia Bourdieu y que es, bueno, es bastante brutal. La escuela muy a menudo exige ese capital cultural para tener éxito. Valora cierto tipo de lenguaje, cierta lógica de pensamiento, ciertas técnicas de estudio, cierta familiaridad con la cultura legítima. Pero Rara vez lo enseña de forma sistemática y explícita. Da por sentado que esas habilidades, esas disposiciones, se traen de casa, o las enseña de forma que solo los que ya tienen una base pueden aprovecharlas. claro, eso genera una ventaja invisible, pero enorme, para los chicos que vienen de familias con más capital cultural. Gigante. Bourdieu da ejemplos muy concretos en la entrevista. Habla de cómo los padres de clases medias o altas guían a sus hijos sobre cómo organizar el tiempo de estudio, cómo hacer un resumen, cómo buscar bibliografía. Cosas que la escuela después evalúa y premia, pero que no suele enseñar como parte del currículum formal. Y menciona también juicios que parecen académicos, pero esconden otra cosa. Exacto. Dice que a veces, cuando un profesor califica un trabajo de poco original, demasiado esquemático, servil o muy escolar, en sentido negativo,
en realidad puede estar penalizando la falta de esa soltura, de esa naturalidad, de esa distinción que da el capital cultural incorporado desde la cuna. Son juicios sociales disfrazados de evaluaciones pedagógicas. Es tremendo. Es tremendo, sí. Y todo esto, el campo, el capital que necesitamos para jugar en él, nos va moldeando, ¿no? Pero, ¿cómo ocurre esa internalización? Ahí es donde entra el tercer concepto clave, el hábitus. Suena parecido a hábito, pero intuyo que es algo más complejo. Mucho más profundo, sí. El hábitus es como la pieza que conecta todo. Es el puente entre las estructuras sociales objetivas, el campo, la distribución de capital, y las prácticas, las acciones individuales. Bourdieu lo define como un sistema de disposiciones duraderas. Disposiciones. Como tendencias a... Exacto, tendencias a percibir, a sentir, a pensar y a actuar de ciertas maneras. Son esquemas que vamos adquiriendo, incorporando a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la infancia, en la familia y luego en la escuela, a partir de las condiciones sociales en las que vivimos, de nuestra posición en los distintos campos. O sea, no es algo que elegimos tener conscientemente. Es más como un software que se nos instala. Podría ser una analogía, sí, aunque es un software que también producimos y reproducimos con nuestras acciones. Es más como un sentido práctico, un conjunto de esquemas mentales y corporales que operan por debajo de la conciencia y la voluntad. Guían nuestras acciones, nuestros gustos, que nos gusta comer, vestir, escuchar, nuestras elecciones, de forma que nos parecen naturales, obvias, de sentido común. Como si fuera nuestra segunda naturaleza. Justamente, normalmente no pensamos sobre nuestro hábitus, simplemente actuamos desde él. Y eso explica por qué nos sentimos cómodos, como pez en el agua, en ciertos entornos sociales y completamente fuera de lugar, incómodos, en otros. Es porque hay o no hay una afinidad entre nuestro hábitus y las reglas, las expectativas de ese campo social. Y la relación entre hábitus y campo es de ida y vuelta, ¿verdad? No es que el campo determina el hábitus de forma mecánica. Exacto, es una relación dialéctica, de doble sentido. Por un lado, el campo, con sus estructuras, sus posibilidades, sus imposibilidades, estructura el hábitus. Interiorizamos las reglas del juego, las probabilidades objetivas asociadas a nuestra posición. Aprendemos qué es posible o impensable para alguien como nosotros. Ok. Pero al mismo tiempo, es nuestro hábitus el que nos permite percibir, entender, dar sentido y actuar en el campo. Es porque el mundo social nos ha formado, ha generado nuestro hábitus, que ese mundo nos parece evidente, familiar, significativo. Entiendo. Bourdieu lo relaciona con ideas filosóficas como la frónesis de Aristóteles, ¿no? La sabiduría práctica. Sí, o con la ortodoxa de Platón. El hábitus es lo que nos permite, muchas veces sin necesidad de cálculo consciente ni de seguir reglas explícitas, hacer lo que hay que hacer en una situación dada. Tener el gesto justo, la palabra adecuada, la reacción apropiada. Es una especie de inteligencia práctica incorporada, ajustada a las demandas del campo. El texto sobre el Zen Map daba ejemplos que ilustran esto muy bien. Mencionaba familias donde lo normal, lo que forma el hábitus, es ir a la cancha los domingos, versus otras donde es ir a un concierto o al museo. Claro, esas experiencias tempranas modelan profundamente el hábitus. ¿Qué se considera valioso? ¿Qué actividades se perciben como para nosotros? ¿A qué se aspira? Incluso mencionaba algo terrible. Cómo a veces se internalizan discursos sobre la propia capacidad. Decía algo como que el estudiante no hereda la incapacidad, sino que se identifica con discursos que lo definen como incapaz. Eso suena a un hábitus muy marcado por la posición social y las expectativas externas. Precisamente, el hábitus no solo orienta nuestras prácticas, qué hacemos, sino también nuestras aspiraciones, que deseamos o creemos posible alcanzar, e incluso nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestras posibilidades. Siempre en relación con la posición que ocupamos y la trayectoria que hemos recorrido en los diferentes campos sociales. No es un destino fijo, pero sí una inclinación muy fuerte. Volvamos un momento a la ilusio, esa creencia en el juego que mencionaste antes al hablar del campo.
¿Cómo se conecta con el hábitus? Están íntimamente ligados. Podríamos decir que la ilusio es el hábitus encontrándose con un campo que le resulta significativo. Es la manifestación del hábitus cuando se invierte en un juego social particular. O sea, ¿es porque mi hábitus está sintonizado con ese campo que me importa lo que pasa ahí? Exacto. Es esa inversión de energía, ese compromiso que, como decíamos, suele ser prerreflexivo, no una decisión calculada, con las apuestas de ese campo. Es la creencia profunda, generada y sostenida por el hábitus, de que ese juego vale la pena, de que sus recompensas, sean materiales o simbólicas, son deseables. Es lo opuesto a la indiferencia, a la ataraxia que dirían los filósofos griegos. Sin ilusio no hay acción, no hay motivación. Nada. Es lo que moviliza a la gente a participar, a competir, a esforzarse. Pienso de nuevo en los estudiantes del SEDMA. A pesar de trabajar, tener familia, problemas económicos, le ponen un montón de ganas para terminar la secundaria. Esa motivación, ese entusiasmo que describen las fuentes, sería la ilusio en acción, ¿no? Sostenida por un hábitus que valora la educación. Es un ejemplo perfecto. Esa energía, ese compromiso, a pesar de todos los obstáculos, es la ilusio. Sin esa ilusio compartida, el campo educativo o cualquier otro campo social simplemente se paralizaría. Nadie jugaría. Bien, esto nos deja en la puerta de otro concepto de Bourdieu que es muy potente y a veces, bueno, un poco chocante: la violencia simbólica. Sobre todo aplicado a la educación, que generalmente la vemos como algo positivo, liberador. Sí, el término es fuerte y busca hacerlo. Busca sacudir nuestras ideas más cómodas sobre cómo funciona el poder. La violencia simbólica es una forma de dominación muy sutil, pero muy eficaz. ¿Sutil en qué sentido? No es violencia física, obviamente. No, para nada. Opera a través de la imposición de significados, de formas de ver y entender el mundo. Y lo más crucial, lo más paradójico, es que funciona con el consentimiento de los dominados. ¿Cómo que con consentimiento? ¿La gente acepta ser dominada así nomás? No es un consentimiento activo, elegido o consciente. Es un consentimiento que se da, digamos, por debajo de la conciencia. Ocurre cuando la cultura, los valores, las categorías de pensamiento del grupo dominante se imponen como si fueran las únicas legítimas, las universales, las naturales. Y los dominados terminan viendo el mundo con esos mismos anteojos. Exactamente. Terminan usando las mismas herramientas de pensamiento, las mismas categorías de percepción y apreciación que les impone la dominación, porque su propio hábitus se ha formado dentro de esas estructuras. No reconocen la arbitrariedad de esas normas o valores, las aceptan como si fueran el orden natural de las cosas, como algo evidente. ¿Y la escuela? ¿Cómo encaja en este mecanismo? ¿Por qué Bourdieu dice que ejerce violencia simbólica? Bueno, él argumenta que la acción pedagógica, la enseñanza, es una forma paradigmática de violencia simbólica. ¿Por qué? Porque toma una arbitrariedad cultural, es decir, una selección particular de conocimientos, de lenguaje, de valores, que en realidad corresponde a la cultura de los grupos dominantes, y la impone como si fuera la cultura universal, la verdad necesaria y objetiva. Ocultando que es solo una selección posible entre otras. Exacto. Y al hacer eso, oculta dos cosas fundamentales. Primero, que esa selección es arbitraria. Podría ser otra cultura, otros saberes los que se valoraran. Y segundo, que esa selección específica beneficia enormemente a quienes ya poseen ese capital cultural por su origen familiar. Los que ya hablan ese lenguaje, los que ya tienen esos hábitos de pensamiento. Entonces la escuela, al legitimar un tipo de capital cultural y devaluar otros, los populares, los prácticos, los no académicos, termina reproduciendo las desigualdades sociales de origen. Pero lo hace de una manera muy perversa, haciendo que esas desigualdades parezcan resultado de diferencias individuales de talento, inteligencia o esfuerzo. Ahí está la clave de la violencia simbólica. Legitima la desigualdad. Precisamente, la hace parecer justa, natural, inevitable, merecida.
Esos juicios escolares que comentábamos antes, este chico es brillante, aquel es limitado, este trabajo es excelente, este es mediocre, muchas veces sin que el docente sea consciente de ello, están simplemente ratificando y consagrando las diferencias de capital cultural heredado. Transforman una ventaja social en un aparente don natural o mérito personal. Y eso opera silenciosamente a través de las expectativas de los docentes, de las formas de evaluación, del currículum oculto. Pero queda una pregunta. ¿Cómo es posible que esta imposición cultural, esta dominación simbólica, se acepte tan fácilmente? ¿Por qué no hay más resistencia, más cuestionamiento? Ahí entra otro concepto importante para Bourdieu, muy relacionado, la doxa. Él prefiere usar doxa en lugar de ideología, que le parece un término más ligado a la conciencia y al discurso explícito. ¿Y la doxa qué sería? La doxa es el nivel más profundo de aceptación del orden social. Es el conjunto de creencias fundamentales sobre el mundo que se dan por sentadas, que ni siquiera se discuten, que forman parte del sentido común de una sociedad o un grupo en un momento dado. Es el universo de lo impensado, de lo que parece obvio por sí mismo. Como dar por hecho que hay gente naturalmente más inteligente, o que el éxito económico es señal de valía personal. Cosas que ni se nos ocurre cuestionar. Exactamente. Creencias tan arraigadas que ni siquiera las vemos como creencias, las vemos como la realidad misma. La violencia simbólica es más eficaz, dice Bourdieu, cuando opera a nivel de la doxa, cuando las estructuras de dominación coinciden perfectamente con las estructuras mentales, con el hábitus a través de las cuales percibimos el mundo. Cuando lo que es, la estructura social, coincide con lo que debe ser en nuestra cabeza. Justamente, en ese punto de ajuste perfecto entre lo objetivo y lo subjetivo que la doxa representa, la dominación ni siquiera necesita justificarse. Simplemente es así. Se acepta sin más. La relación entre hábitus, doxa y violencia simbólica es por tanto fundamental para entender por qué el orden social, a pesar de las desigualdades y los conflictos, tiende a mantenerse con una estabilidad relativa, muchas veces sin necesidad de usar la fuerza bruta constantemente. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Si intentamos juntar todas las piezas del rompecabezas que nos da Bourdieu, ¿cuál sería la imagen general? Tenemos el campo como el tablero de juego social, Con sus reglas y apuestas propias. el capital como las distintas fichas o cartas que tenemos para jugar, Económico, cultural, social. y su reconocimiento como simbólico. Y el hábitus como nuestra forma de ser y jugar, nuestros instintos, nuestras disposiciones internalizadas, producto de nuestra historia en esos campos. Sí, y lo fundamental, creo, es no mirar estas piezas por separado. Hay que entenderlas en su interconexión dinámica, en su relación constante. Tu hábitus se forma en relación a los campos por los que pasaste, y al capital que tenías o te faltaba. Y a la vez, ese hábitus guía cómo percibes el campo hoy, qué estrategias usás, qué te parece posible o deseable jugar. Es un ciclo que tiende a reproducirse, ¿no? Tiende a reproducir las estructuras existentes, ¿sí? Y la violencia simbólica, especialmente la que ejerce el sistema educativo, al legitimar ciertas formas de capital cultural y naturalizar las desigualdades, es un mecanismo clave en esa reproducción. Hace que las diferencias sociales parezcan diferencias naturales de capacidad. Nos deja pensando mucho. Si logramos ser un poco más conscientes de cómo operan estos mecanismos en nuestra propia vida, los campos en los que participamos, los capitales que valoramos o los que nos faltan, nuestro propio hábitus, las formas sutiles de violencia simbólica que quizás sufrimos o incluso ejercemos sin darnos cuenta. Esa reflexividad, como la llamaría Bourdieu. Exacto, esa reflexividad. ¿Podría esa conciencia darnos quizá alguna herramienta más para navegar estos juegos sociales de otra manera? ¿Podría este entendimiento ayudarnos a detectar y tal vez a empezar a desafiar esas estructuras que generan injusticia tanto en la educación como en otros ámbitos de la vida social? Queda la pregunta abierta. Hasta la próxima.